días, continuando con las explicaciones de los ATM, me corresponde hablarles del ATM número 17, que habla sobre los daños accidentales. Bienvenidos. Para comenzar, debemos definir qué son los daños accidentales. Son todos los daños o aquellos provocados por agentes o fuerzas externas y extremas que ocurren durante el uso del neumático, cuando vamos conduciendo y frecuentan dichos objetos que pueden perjudicar o dañar las llantas. Los daños accidentales más frecuentes son los cortes de corrientes, de choques o impactos que pueden ocurrir al tener un resalto a alta velocidad, a saltar sobre un objeto cortopunzante que puede afectar y perjudicar nuestra llanta. Los cortes en el neumático pueden ocurrir durante el rodaje por objetos puntiagudos o cortantes que afectan la llanta como tal. Pueden tener afectaciones a mediano o largo plazo o inmediatamente, porque pueden ser afectaciones internas o externas que perjudiquen para tener pérdida de presión. Puede que no tenga consecuencias inmediatas, puede que sea a largo plazo, inmediatamente no se puede efectuar la pérdida de presión, pero más adelante puede tener la pérdida de maniobrabilidad y control del carro. Aumenta el riesgo de accidentes como tal, porque la llanta con ese corte pues no va a dar el mismo rendimiento. Obviamente eso va a ser a largo plazo. En algunos otros casos puede provocar la oxidación de las lonas del neumático, ocasionando ruptura de la estructura de la misma. Ahora vamos a hablar de los daños causados por choques e impactos. Los daños causados por choques e impactos son todos los que ocurren durante el rodaje del neumático y se manifiestan de forma instantánea, con o sin pérdida de presión. Estos se caracterizan por las rupturas, estiramientos o olas provocados por un contacto violento del neumático contra un obstáculo como agujeros, guías, desniveles de pistas, entre otros, y pueden presentarse como una deformación provocada por una ruptura de los cables internos de la carcasa o de las lonas de cima que no son visibles externamente. Esto quiere decir que son todos los daños accidentales que ocurren en el transcurso del recorrido. Pueden ser de inmediato o pueden ser a largo plazo las pérdidas como tal de la presión o la pérdida total de la llanta. Estos daños accidentales no siempre tienen que ser con objetos cortopunzantes, también pueden ser con obstáculos, con agujeros, con andenes que por la presión y la velocidad del vehículo pueden afectar el neumático. Los daños pueden presentarse como una provocación interna del daño del vehículo y puede dañar la lona de la carcasa interna, que no son visibles externamente, entonces nunca nos vamos a dar cuenta hasta el momento de que a largo plazo la llanta se ve afectada en su rendimiento, en su control y su deformidad como tal del neumático. Importando pues que todo tipo de deformación en nuestro neumático debe ser evaluado y valorado por un personal especializado para poder verificar hasta dónde puede llegar el alcance del daño de la llanta. ¿Cómo evitar un daño accidental? Un accidente es un evento fortuito, algo aleatorio o impredecible que no podemos, como su palabra lo dice, predecir qué va a pasar en nuestro camino. ¿Qué puede tener como precaución la persona? Una buena presión de aire, una velocidad moderada en su vehículo y evitar esos sobresaltos que pueden llegar a perjudicar el neumático. ¿Todos los neumáticos reaccionan de la misma forma a un accidente? No, cada neumático tiene una resistencia diferente. Existen productos mucho más resistentes que otros. En el desarrollo de un nuevo neumático, la resistencia contra los accidentes puede ser aumentada en la adopción de refuerzos y materiales más resistentes y comprobados con test específicos. Quiere decir que hay neumáticos que vienen con sus respectivos refuerzos, con materiales de más resistencia contra golpes, choques y pueden prevenir ese tipo de accidentalidades. Para ello también existen test realizados por empresas que verifican la resistencia de la llanta ante cualquier accidente. Uno de los test más realizados es el test de choque contra los neumáticos. Este test se realiza a una velocidad constante, con una barra de 8 centímetros de altura inclinada a 30 grados. Se empieza con una velocidad de 30 kilómetros por hora, donde todos los neumáticos son comparados ante la resistencia al choque, y asimismo se va reduciendo la velocidad hasta alcanzar su deformidad. Test realizados por el Instituto Alemán TÜV con neumáticos de principales marcas compradas en el mercado brasileño comprobaron la resistencia superior de los neumáticos Michelin Energy XM2, mientras los otros neumáticos de la concurrencia presentan daños a media a los 31 km por hora. Los neumáticos Michelin resistieron más apenas a los 35 km por hora.
Quiere decir que los neumáticos Energy XM2 son más resistentes a los accidentes, a los choques, en una constante de 35 km por hora, mientras los principales competidores de mercado brasilero aguantaron hasta 31 km por hora. Aquí finaliza la ATM número 17, una vez más recordando que la llanta XM2 es más resistente a los accidentes. Esto está comprobado en las pruebas realizadas, en los test realizados por la empresa TV, que es la encargada de hacerlos, y nos muestra una vez más la capacidad de resistencia que tiene nuestra llanta. Muchas gracias y Dios los bendiga.